Se revela por fin cuál será la fecha oficial para la salida del tráiler de Poppy Playtime capítulo 3. Además amigos, parece ser que por fin ha terminado el cómic de Bunso Bonnie que analizaremos en el video del día de hoy, y muchas teorías y cosillas varias. Así que amigos, sean bienvenidos a los Playday News, donde vemos las mejores noticias de Poppy Playtime y Project Playtime. Yo soy Infinity Game, como ustedes ya lo saben, y gente, comencemos con el video del día de hoy. Sin antes, por supuesto, recordarles que no olviden ir por sus cereal de Huggy Wuggy y por supuesto su lechita de Mommy Long Legs. Así que amigos, comenzamos. Comencemos hablando amigos acerca del cómic de Bunso Bonnie, ya que gracias a este es que se nos va a revelar la fecha del posible tráiler del capítulo 3 de Poppy Playtime. Así que amigos, analicemos todo el cómic completo, hablemos al respecto y por supuesto no olviden dejarme acá abajo en los comentarios qué piensan acerca de este. Comenzamos. Nuestra historia comienza amigos dentro de la fábrica de Playtime Co, donde podemos ver a nada más y nada menos que Bunso Bonnie. Parece ser que Bunso ha estado buscando algunos huevos por esto de las festividades de Pascua y necesita ayuda para saber dónde están todos estos huevos que se encuentran dentro de la fábrica. Entonces resulta que este personaje, junto con un nuevo amiguito conocido como Bucky, este personaje como tipo cubo que hemos visto a lo largo de este cómic, pues es quien se va a encargar de ayudar, por así decirlo, a Bunso Bonnie. Parece ser también que Bunso necesita ayuda para encontrar pistas, y esto es como una referencia a la cuarta persona que siempre se ha estado trabajando en Playtime Co, donde nos pregunta a nosotros a quién debería preguntarle, donde encontramos a Bron, por supuesto a Boxy Boo y por supuesto también a PJ Puja Pillar. Y por supuesto amigos, para continuar con los sucesos de esta historia, la gente de Mob Entertainment colocó encuestas donde digamos que la gente votaba por cierta respuesta y en este caso ganó Bron. Nuestro buen protagonista Bunso Bonnie se le ocurre entonces hablar con Bron gracias a todo lo de la comunidad, y resulta que le pregunta, ya que él es un personaje como muy alto, tiene el cuello largo, que dónde podría ser el lugar perfecto para poder encontrar estos huevos ocultos dentro de la fábrica. Bunso habla un poco con Bron y por supuesto Bron le dice que seguramente están cerca de la estación de juegos que vimos en el capítulo 2 de Poppy Playtime. Lógicamente Bunso Bonnie habla con Bucky y le dice: ¿oíste eso, Bucky? ¡Vamos! Entonces parece ser que nuestro buen protagonista Bunso Bonnie se dispone a buscar los huevos en la estación de juegos, y mírenlo, qué feliz, qué alegre, qué contento que está. Bunso Bonnie se pone a olfatear y parece ser que detecta uno de los huevos justamente cerca de la zona donde fue eliminada Mommy Long Legs en el capítulo 2. Y justamente amigos, Bunso Bonnie se pone a preguntar si debería entrar a esta zona donde parece ser que ha olido el huevo, o debería irse a la estación de juegos como se lo dijo Bron al inicio de este cómic. Sin embargo, obviamente la comunidad votó porque Bunso entrara a esta zona peligrosa que no sabíamos que hay detrás, ya que si ustedes bien recuerdan es justamente donde el experimento 1006 se lleva a Mommy Long Legs. Así que pues la curiosidad llevó a Bunso Bonnie a la perdición. Seguido de esto amigos, Bunso Bonnie decide entrar a este lugar gracias a todas las respuestas de la comunidad, y parece ser que tiene pensado simplemente entrar, echar un vistazo y posteriormente regresar a donde Bron lo había mandado en un inicio. Sin embargo, se da cuenta que todo está completamente oscuro y se ve bastante tenebroso, pero se da cuenta que en efecto su intuición y su buen olfato le ayudó a encontrar el huevo que estaba buscando. Ahí podemos ver como Bunso lo ve desde lejos, pero dice que está muy alto el lugar donde se encuentra el huevo. Y en este preciso momento amigos, surge otra encuesta para que Bunso Bonnie hiciera algo al respecto. En este caso podría lanzar a Bucky para tirar el huevo, podría utilizar el Grab-Pack o incluso las cajas que están ahí. Obviamente la comunidad, como tenía muchísimas ganas de ver a Bunso Bonnie con el Grab-Pack, votaron por el Grab-Pack sin pensar en las consecuencias de lo que esto traería. Bunso Bonnie se termina equipando el Grab-Pack y disparando con la mano de color rojo obtiene lo que viene siendo el huevo.
Una vez que lo obtiene, se pregunta qué es lo que está dentro de este mismo, ya que no sabemos qué es lo que hay. Sin embargo, al momento de abrir la mano del Grappack, este Bunzo se queda completamente petrificado. Así es amigos, parece ser que este huevo tenía alguna cría dentro de él. Y Bunzo Bonnie simplemente no puede creer lo que acaba de ser por culpa del Grappack. Bunzo Bonnie se siente completamente culpable de lo que acaba de suceder y empieza a hablar con esta pequeña ave diciéndole que no se preocupe, que él lo ayudará. Pero termina cayendo por estar distraído viendo al ave llorando en un ducto que seguramente si la gente hubiese votado por las cajas hubiésemos encontrado antes para evitar que Bunzo se cayera, pero decidieron votar por el Grappack. Así que Bunzo termina cayendo a este ducto y sin darse cuenta se termina rompiendo seguramente alguna parte de su cuerpo, ya que fue una caída completamente libre y parece ser que Bunzo está sangrando. Podemos ver que cierra sus ojos, los intenta abrir nuevamente y termina diciendo la frase completa de te ayudaré. Bunzo se queda atrapado en este cuerpo. Parece ser que momentos después Bunzo comienza a gritar ayuda, ayuda y pues lógicamente como se encuentra en una zona de Playtime Code donde la mayoría de los experimentos no pasa por ahí, nadie puede ayudarlo y mucho menos escucharlo. Así que Bunzo se queda atrapado por un largo tiempo. Parece ser amigos que pasó una hora exacta del momento en que vimos cuando Bunzo Bonnie terminó cayendo, siguió pidiendo ayuda pero terminó cansándose de lo mismo. Pasaron 12 horas, Bunzo seguía completamente en un mal estado ya que había caído, estaba mal herido, se seguía desangrando, el ave para ese momento ya estaba muerta y por supuesto ocurrió que empezó a entrar en la locura, ya había pasado un día completo de que Bunzo había caído en ese agujero. Seguido de esto pasaron 3 días, Bunzo comenzaba a tener hambre pero nada podía hacer, nadie podría ayudarlo, nadie podía sacarlo de ahí. Pasamos al día número 8, Bunzo ya estaba completamente devastado, no tenía alimento, no tenía digamos que alguna cosilla que hacer, pero nos terminamos dando cuenta que Bunzo estaba dibujando los sucesos que estaban ocurriendo en este preciso momento. Todo lo que hemos visto, Bunzo lo fue dibujando dibujo a dibujo. Aquí podemos ver que Bunzo definitivamente se quedó sin energía y ya no pudo escribir absolutamente nada más. Y esta imagen amigos que están viendo justamente en sus pantallas es el final del cómic de Bunzo Bonnie. Esta es la imagen oficial que nos colocó la gente de Mob Entertainment en Twitter, donde podemos ver que Bunzo Bonnie quedó completamente devastado, parece ser que se rompió la cabeza, quedó completamente desangrado y abajo a su izquierda tiene el último dibujo, el último cómic que les acabo de narrar. Justamente escribiendo la fecha en la que estaba digamos que atrapado, no sabemos cuántos días realmente estuvo, pero parece ser que este fue el final. Cuando intentó escribir el último número del tiempo que llevaba ahí, se quedó completamente pasmado y terminó muriendo. Ok amigos, ahora hablemos al respecto de lo que viene siendo este cómic de Bunzo Bonnie. Lo primero es que aún no sabemos a ciencia cierta si realmente todo lo que acabamos de presenciar es canon dentro de Poppy Playtime o dentro de Project Playtime, o realmente simplemente fue un pequeño evento en la comunidad del videojuego. Si es que es canon, supuestamente nosotros teníamos entendido que realmente Mommy Longlegs en el capítulo 2 había eliminado a Bunzo Bonnie. Y por supuesto también habíamos tenido entendido que pues todo ocurrió justamente cuando Player estaba en la fábrica y se supone que en ese momento ya no debería existir Boxy Boo, que lo vimos al principio del cómic. No sé ustedes, me encantaría que me dejaran acá abajo en los comentarios sus teorías al respecto de todo esto. Yo considero que seguramente con la locura que estuvo atrapado ahí este Bunzo Bonnie, pues empezó a dibujar todo este cómic que acabamos de ver, pero realmente no fueron los sucesos que ocurrieron realmente, simplemente como ya estaba de plano loquísimo, pues empezó a dibujar todo esto. Pero lo que ocurrió realmente, a mi punto de vista, es que Mommy Longlegs lo aventó ahí después de haber fallado, por así decirlo, en el Musical Memory cuando nosotros ganamos con Player.
y entonces pues simplemente Mommy Longlegs lo petrificó y es por eso que se quedó completamente así, literalmente sin poder moverse. Eso es mi teoría, lo que yo creo, pero ya saben, en las teorías puede haber infinidad de cosas, así que déjenme la suya en los comentarios. Ok amigos, pasemos pues ahora sí con otras noticias, en este caso con la fecha del tráiler del capítulo 3 de Poppy Playtime. Como ustedes saben, les acabo de contar toda la historia completa del cómic de Bunzo, ya que parece ser que hay un secreto muy curioso junto con una imagen que ya les había enseñado en videos anteriores y en la comunidad. La imagen es la siguiente. Como pueden ver, Mob Entertainment colocó esta imagen sin sentido alguno, pero ustedes saben que siempre hay secretos ocultos dentro de lo que ellos publican. Podemos ver un montón de Huggy Wuggies que están como atados, y si ustedes no se habían percatado, pues tiene como la forma de un 4. Ustedes saben que los de Mob Entertainment siempre ocultan cosillas, y nosotros teníamos pensado que, digamos, con varios suscriptores y algunas ideas mías, que pues el día 4 del próximo mes, o sea 4 de mayo del 2023, iban a surgir el tráiler del siguiente capítulo. Ahora bien, seguramente muchos empezaron a decir, que lo vi incluso en los comentarios de la comunidad, que era una locura, que ya cualquier cosa pues lo ponemos como que es justo lo que va a ocurrir, etcétera, etcétera. Pero justo el día de hoy, con lo del cómic de Bunzo, pues parece ser que esta teoría se está confirmando, ya que si se dan cuenta, la última imagen o el último pedazo de cómic donde vemos que Bunzo escribe pone el número 15, y sin entrar en tanta locura, el día que es hoy más los 15 que están ahí, aproximadamente nos da que va a ser el 4 de mayo del 2023, justamente el mismo número 4 que vimos anteriormente. Yo sé que eso es una teoría fumadísima, no tanto como las de mi pana Ñeboy Gamer, pero realmente creo yo que posiblemente veamos algo por fin el 4 o el 5 de mayo de este año, ya que no solamente se trata de estos super easter eggs que estamos hablando, sino también amigos que se cumple un año completo de la salida de Poppy Playtime capítulo 2. Así que amigos, no sé qué ustedes qué piensan, ¿creen que realmente se vaya a liberar el tráiler del capítulo 3 este mes que viene? O no sé, todo apunta a eso amigos, así que tengo fe y esperanza de que vaya a ocurrir, y la salida oficial del capítulo 3 seguramente la vamos a ver en esos días. Ok amigos, noticias de último minuto de Poppy Playtime capítulo 3. Ya estaba renderizando el video cuando me enteré de todo esto. Al parecer Miak, uno de los desarrolladores de Mob Entertainment de Poppy Playtime, pues resulta que colocó que cuando se lance el tráiler ustedes van a perder la cabeza por lo que van a ver. Añadido a esto amigos, también añadió que el capítulo 3 se ve mucho mejor que el capítulo 1 y 2 en cuanto a calidad. Así que amigos, simplemente es cuestión de tiempo con lo que les acabo de comentar de la posible fecha del capítulo 3, pues que ya nos lancen tal cual el capítulo. Es una locura amigos lo que estamos viviendo ahorita en Poppy Playtime, estamos a nada del tráiler del capítulo 3, además de que supuestamente se filtró una cosilla curiosa que dicen que van a remasterizar el capítulo 1 y 2, o sea que ahorita como ya están trabajando con el Unreal Engine 5, pues van a remasterizar el capítulo 1 y 2 para que se vean a la misma calidad que el capítulo 3, o sea que va a tener unos mejores gráficos. ¿Qué opinan al respecto? Pero bueno amigos, eso sería todo por el video del día de hoy. Ahora sí yo me despido, los dejo con los fanarts, con los agradecimientos al pana Professix, y pues nada, un saludo a todos y hasta la próxima, adiós. Por cierto, muchísimas gracias al pana Professix, nuestro furro favorito del canal, por haber traducido todas y cada una de las imágenes que vieron anteriormente del cómic de Bunzo. Así que mi pana Professix, muchas gracias por apoyarnos con esa traducción épica y gloriosa. Y pues gente, los dejo por supuesto con los mejores comentarios y los fanarts de la comunidad. Hasta la próxima, se cuidan, se bañan, chao.